¿Qué cambios introdujo el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 respecto a la presentación del impuesto de renta para personas naturales? Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es la ley 1955 de mayo 25 de 2019. Ustedes entonces les conviene mirar este editorial que se publicó en mayo 29 del 2019 y aquí vamos a... Me está pidiendo que me haga un logueo aquí, pues me ha olvidado hacer este logueo, vamos a hacerlo de una vez. ¿Sí? Y ¿qué pasa? En este artículo, vamos a esperar, no me está cargando ya lo tiene que cargar eso. Este artículo entonces tiene un resumen de las cerca de 30 normas de tipo tributario que fueron afectadas con esta ley 1955 de mayo del 2019, es como una segunda reforma tributaria del gobierno de Duque. Aquí van a ver ese resumen de las diferentes normas. ¿Y qué pasa? Dentro de esas normas que afectaron temas tributarios, podemos destacar algunas que sí tienen que ver con el impuesto de renta de las personas naturales. Por ejemplo, el artículo 64 de esa ley 1955 hizo una aclaración al texto del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, que es el que contiene las rentas exentas, porque resulta que ese 235-2 había sido modificado con la ley 1943 de diciembre del 2018 y el texto del 235-2 había dicho lo siguiente, vamos a buscarlo acá, el 235-2 del Estatuto Tributario, luego de ser modificado con esa ley 1943 de diciembre del 2018, en el primer inciso, ¿sí? En el primer inciso dice lo siguiente: sin perjuicio de las rentas exentas de las personas naturales del artículo 206 del Estatuto Tributario y de las reconocidas en los convenios internacionales, las únicas excepciones legales de que trata el artículo 26 del Estatuto serán las siguientes. Entonces, por la redacción de este primer inciso, se daba a entender de que las personas naturales solamente iban a poder restar como rentas exentas las del artículo 206, que son las rentas exentas de trabajo. Y por eso entonces a comienzos del 2019 el ministro de Hacienda sacó un proyecto de decreto donde daba a entender de que, por ejemplo, las rentas exentas por aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias o por aportes voluntarios a las cuentas AFC, que entonces esas rentas ya iban a dejar de ser exentas, porque el primer inciso del 235 daba a entender de que las únicas rentas exentas para personas naturales iban a ser las del 206 más las que figuraron acá. Y entonces eso iba a generar un problema y los fondos de pensiones y los que administran las cuentas AFC se asustaron, pero entonces para eso la ley en el artículo 64, vamos a buscar aquí artículo 64 de la ley, ¿sí? A ver, artículo 64 está diciendo lo siguiente, esta es la ley 1955 de 2019 y en el artículo 64 hizo, por ejemplo, lo siguiente respecto a ese artículo 235-2 del Estatuto Tributario. Vamos hasta el 60, aquí está el 64. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que dice artículo 64 ya de la ley 1955 de mayo de 2019. Dice, rentas exentas a partir del año grabable 2019. Interprétese con autoridad el primer inciso del 235 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 79 de la ley 1943 y entiéndase que las rentas exentas de las personas naturales comprenden las de los artículos 126-1, 126-4, 206, 206-1 y las reconocidas en convenios internacionales desde el 1 de enero del 2019. Entonces tocó hacer un texto especial dentro de esta ley para que quedara claro que esos beneficios, por ejemplo, del 126-1 y 126-4, que son los aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias y a las cuentas AFC, sí se pueden seguir restando como renta exenta. Entonces, ese es uno de los cambios importantes que hace esta ley 1955 a un asunto que tenga que ver con el impuesto de renta de las personas naturales. También pueden mirar el artículo 168 de la ley 1955 que le agregó al Estatuto Tributario el artículo 256-1 con un nuevo descuento en el impuesto de renta para quienes hagan inversiones en ciencia y tecnología y que sean realizados por microempresas. El 170 de la ley 1955 de 2019 modificó el 158-1, deducción por inversiones en ciencia y tecnología. El 174 modificó el artículo 11 de la ley 1715 del 2014 para la deducción por inversión en generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales de energía. Y lean también el 190 de la ley 1955 del 2019 que le agregó al Estatuto Tributario el 257-1
con el cual se concede un descuento en el impuesto de renta a quienes le hagan donaciones a Coldeportes para que Coldeportes dé programas de becas deportivas. Entonces sí tiene bastantes normas relacionadas con el impuesto de renta que pueden ser usados entonces por personas naturales.